buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de despedir una semana lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Y esta vez estamos también despidiendo un año y esperando un año nuevo. Hoy vamos a presentar una conversación justamente sobre esas expectativas que hay en el mundo y en nuestro país para el año próximo en un conversatorio con el distinguido economista Raúl Ovalles. Quisiera pues desearles a todos un año 2025 en el que podamos consolidar nuestras metas. Hay muchos desafíos porque estamos en una etapa de desarrollo de una revolución tecnológica que no sabemos hacia dónde nos llevará. No sabemos si estamos ante el aprendiz de brujo del poema de Goethe, no sabemos eso, o si estamos solamente ante beneficios y ante avances que permitirán cambios en la ciencia, cambios en la forma de relacionarnos con la cosa, e incluso en el concepto del trabajo. Esas cosas irán produciéndose gradualmente, de manera paulatina, o tal vez no se produzcan, tal vez no se produzcan como tales. Entonces, lo importante es tener una actitud hacia la vida, una actitud de aprender y cada día tener propósitos, saber hacia dónde queremos ir, cuidarnos porque hoy hay mayor manipulación que nunca. Hoy podemos ser objeto de manipulaciones hasta por inteligencias que no tienen conciencia. Entonces, por eso tenemos que pisar siempre sobre la tierra, no perder nuestra condición humana. Esa condición humana está asociada a la sociabilización, está asociada al concepto de familia que se nos quiere destruir, está asociada al Estado-nación, que como concepto también trata de sustituirse por un globalismo que no tiene fronteras ni apego absolutamente por nada. Entonces, en el centro siempre debe haber un ser humano que no está dispuesto a dejarse llevar hacia donde los otros quieran, que sabe lo que busca en la vida y que siempre está atento y despierto para el aprendizaje. Ese es nuestro deseo. Vamos a una pausa y entonces retornamos con nuestra conversación de esta noche con el distinguido economista pues Raúl Ovalles. Adelante. Puede ser los lunes. Bien, señores, tal y como anunciamos, nosotros tendremos una conversación esta noche
con el distinguido economista Raúl Ovalles. Y lo que queremos es mirar hacia el año 2025 con todas las cosas que están más o menos previstas, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Bueno, empezamos el 2025 con la juramentación del presidente Donald Trump el próximo 20 de enero. Y el presidente Donald Trump ha anunciado muchas cosas. Aparentemente será un jugador que estará solo metiendo golf o anotando puntos, porque él dice todo lo que él piensa hacer, pero no sé si las circunstancias de un jugador que no está solo en el terreno le permitirían llevar a cabo todos estos planes. Empecemos por las amenazas arancelarias. ¿Qué piensa? Mira, han habido varias estimaciones de organizaciones no partidistas como Tax Foundation, por ejemplo, Peterson Institute, con el impacto potencial a nivel macro en Estados Unidos que tendrían este tipo de medidas. En principio, se está estimando una reducción de la actividad, una reducción también del empleo que acumulada a 2028 equivaldría a un punto porcentual de menor PIB en Estados Unidos, producto de ese tipo de medidas, porque Estados Unidos es un país donde 2 de cada 3 dólares de todas sus importaciones son bienes intermedios, es decir, bienes que se utilizan en la producción de otros bienes. Por lo tanto, incrementar aranceles, específicamente con socios comerciales clave como México, China, Canadá, podría entonces llevar a que se encarezca el proceso productivo americano, que reduzca esto la actividad y tendría potencialmente consecuencias inflacionarias. A pesar de esto, Trump también ha anunciado medidas de reducción de impuestos, tanto para hogares como para empresas. Y cuando se calcula el impacto que esta reforma fiscal, donde se reducirían los impuestos, tendría sobre actividad y empleo, es hacia el alza. Permitiría un mayor o un ingreso disponible adicional para la familia, que consumirían más, para las empresas, permitirían un proceso mayor de reinversión. Entonces, esto sí llevaría a un crecimiento positivo, adicional al que actualmente se tiene estimado. Cuando se netean ambos, la política arancelaria preanunciada con la política tributaria preanunciada, el efecto neto es positivo. Positivo en casi un punto porcentual de crecimiento adicional en la principal economía del mundo. Una economía que produce cerca del 30% del PIB mundial y que, como sabemos, tiene unas vinculaciones importantes con la República Dominicana vía la inversión extranjera directa. Es nuestro principal socio comercial, emisor de turistas, remesas, en fin. Por lo tanto, yo pienso que en la medida en que estas medidas preanunciadas se implementen, va a haber una ola positiva que beneficiaría a la República Dominicana. Aquí no hemos tocado el tema de las deportaciones, es otra discusión, pero en principio vamos a decir que Estados Unidos se vería, al menos hacia corto plazo, beneficiado en términos de actividad y empleo por las medidas que actualmente se han anunciado. Él también ha hablado de alejarse un poco de Europa, que es lo que implica el no mantener el apoyo pleno a la OTAN, etcétera. ¿Tú ves la posibilidad de una Europa que pudiera entonces acercarse más hacia China como potencia económica? Es una pregunta interesante porque estamos viviendo un momento geopolítico distinto a lo que se tenía quizás hace 2 décadas, y ha habido una vinculación a través de no solamente la parte comercial, pero acuerdos de seguridad, la OTAN es clave, entre Estados Unidos y Europa, histórica. La idea de que los europeos se acerquen a China marcaría un desvío de esta alianza geopolítica tradicional que han tenido los europeos con los americanos, sobre todo si se considera que públicamente los chinos están alineados con los rusos.
y los rusos actualmente representan, desde el punto de vista de los europeos, pues un adversario no menor. Entonces, vamos a ver si hacia mediano plazo domina el componente económico que sí beneficiaría a Europa con un acercamiento chino. Vimos como el presidente Olaf Scholz el año pasado, pues fue de hecho con una delegación, una comitiva empresarial importante a China, el presidente alemán, tratando de unir esos lazos, ¿no? Vamos a ver si al final termina dominando el componente económico sobre el geopolítico, donde parecería que en la parte geopolítica no habría mucho interés de parte de los americanos de que ese aliado europeo esté unido a China, que lo ven como un adversario principal. En ese orden quisiera también conocer tu visión sobre el futuro del dólar. Sabes que uno de los objetivos de los llamados países BRICS ha sido precisamente tratar de crear una nueva moneda, o por lo menos apartarse del camino del dólar. Rusia, en estos años que ha estado bajo fuertes sanciones, pues ha mostrado que se vive sin el dólar. ¿Qué pasaría con el dólar? Esa también es una pregunta interesantísima, sobre todo porque nunca se había utilizado la moneda o la moneda reserva mundial, que es el dólar, como un arma económica, como a través de las sanciones actualmente se está haciendo. Y es lo que ha llevado a que varios países de este bloque BRICS y otras economías en desarrollo quieran desvincularse un poco. Sin embargo, hay que reconocer que en economía, en el mundo de las monedas, lo que importa son los precios relativos. Entonces, si te alejas del dólar, ¿cuál es la alternativa? La realidad es que no hay una alternativa para una moneda de reserva mundial. Tenemos que, como alguna vez le preguntaron al economista Larry Summers, una pregunta muy similar, él decía, el problema es que Europa es un museo. Entonces, utilizar el euro como moneda de reserva global es algo que él no veía. Decía, Japón es un asilo, es una economía que tiene estancada 20 años. China, decía él, es una cárcel. Entonces, al final, la gran alternativa es ninguna ante el dólar. Lo que yo sí pienso ocurrirá es que el dólar seguirá siendo la moneda que se estará utilizando mientras Estados Unidos siga siendo la economía dominante del mundo, y no veo algo que vaya a impedir en el próximo siglo que eso ocurra, pero ligeramente por bloques regionales. Yo sí pienso que habrá una adopción, el caso de los rusos es uno de los más relevantes y prácticos para ellos, sobre todo luego de las sanciones, pero yo no veo al dólar como una moneda que se termine abandonando, todo lo contrario, el dólar continuará siendo la principal moneda en términos de comercio y finanzas a nivel global. ¿Y las monedas virtuales? Esto es un tema muy nuevo y todavía, si nos referimos específicamente a las llamadas criptomonedas, no han generado las principales características que necesita una moneda para que sea considerada una reserva. Primero, son muy volátiles en sus precios. Entonces, el hecho de que una moneda sea muy volátil dificulta la capacidad que debería de tener una moneda de ser una potencial fuente, por ejemplo, de ahorro. Entonces, el problema es que, ¿cómo voy a hacer transacciones en un mundo donde te pago con un Bitcoin hoy, pero ese Bitcoin mañana puede valer o 100% más o 100% menos? Es tan volátil que tiene una demanda natural para toda industria que quiera permanecer oculta o libre de rastros a través de las transacciones que se realizan. Creo que hay una demanda natural de ese tipo de industrias, pero para que sustituya a la moneda dominante como el dólar que conocemos hoy, yo pienso que estamos todavía muy, muy alejados de que eso vaya a ocurrir. Otra gran preocupación, y no es tan lejana, parece muy cercana, es la que plantea el futuro del trabajo. ¿Cómo puede impactar eso la economía? Porque
la gente tiene mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar con el oficio del que vivo hoy en día? ¿Qué va a pasar con mi carrera universitaria? ¿Qué va a pasar con mi modelo de negocio? Ante todas estas innovaciones tecnológicas, tenemos muy pendiente lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, pero paralelo con la inteligencia artificial está el tema de las impresoras 3D, es decir, la forma de producción y de distribución de los productos también pudiera experimentar cambios radicales y todo eso repercute en el mercado laboral. Sin duda, el Foro Económico Global, a inicios de 2024, publicó una serie de reportes e informes sobre el futuro del trabajo, sumamente interesante, donde destacaba los desafíos y las oportunidades. En el tema de los desafíos, se habla mucho de un desplazamiento de ciertos segmentos de la fuerza laboral. Pensamos, por ejemplo, en el mismo mundo de la comunicación. ¿Cuál es el rol de un editor de periódico en un mundo de inteligencia artificial donde ChatGPT lo hace mejor que muchos? Bueno, aquel editor que utiliza este tipo de herramientas seguramente va a desplazar a aquellos que no lo hacen porque se va a volver más productivo. Entonces, fíjense que ahí no hay necesariamente un desplazamiento, sino que aquellos que ocupen estas nuevas tecnologías van a poder generar una productividad mayor, para dar el caso puntual en el mundo de la comunicación, pero igual ocurrirá a través de diversas industrias. El mundo ha atravesado en el pasado, quizá por olas que ocurren una vez cada 100 años, este tipo de transformaciones tecnológicas que lo que llevan es entonces a que se cree una nueva demanda de trabajo. Van a surgir los empleados del futuro, que van a requerir ciertas habilidades que en el pasado no eran ni siquiera necesarias. Entonces va a haber sin duda una nueva demanda por programadores, por ejemplo, que no se tenían en el pasado. Y por lo tanto la educación va a ser clave a la hora de transformarse y adaptarse a estas nuevas necesidades del mercado laboral. En República Dominicana nosotros sabemos que tenemos de los peores índices o posicionamiento en cuanto a nuestro sistema educativo se refiere, para mí la verdadera emergencia nacional de cara al desarrollo futuro del país, pero sin duda que las nuevas estrategias y los proyectos de reforma vinculados al sistema educativo ya tienen que contemplar ese futuro de innovación tecnológica que en el pasado no era necesario incorporarlo con el nivel de urgencia con el que hoy me parece a mí que se amerita. ¿Cuál es, digamos, la corriente económica que hoy orienta al mundo? ¿Cómo podemos definir el mundo hoy en términos de la orientación económica que sigue? Yo no sé, yo no sabría hablar de una ideología. Yo creo que el mundo de las ideologías, en el pasado yo recuerdo que se hablaba de si el mundo era neoliberal, de si no era neoliberal, en fin. Yo creo que ha habido un poco de pragmatismo. Los economistas hemos tenido chances y los hacedores de política pública de aprender de los errores del pasado y de adoptar lo que en su momento fueron ideologías que demostraron en la práctica que quizás no eran tan eficientes. Para poner un ejemplo, durante los 80 se hizo famoso la idea de que los bancos centrales deberían operar en piloto automático a través, por ejemplo, de reglas monetarias. Eso formó parte de una ideología en su momento. Se intentó en Estados Unidos, en Inglaterra, se vio que no funcionó y por lo tanto se abandonó. ¿Qué domina en el caso de la política monetaria a nivel global? Esquemas de meta de inflación, porque se entendió que era algo que efectivamente podía gestionar y resolver el problema de la inflación. Entonces yo a eso no le llamaría una ideología, sino una adopción de medidas que demostraron que funcionaban. En el caso particular de Donald Trump, con esta idea de generar una reforma fiscal que reduzca los impuestos, alguien podría pensar que detrás de esto hay una ideología similar a la que dominó durante la época de Reagan, a la que se le llamó los famosos Reaganomics. De hecho, hay un economista dominicano muy importante y famoso, Víctor Canto, que trabajó en su momento y asesoró a economistas como Arthur Laffer, que tenían detrás un modelo donde pensaban que la reducción de impuestos podía llevar a un derrame
económico, que sin duda ocurre, pero hoy se sabe que eso genera déficits fiscales y que por lo tanto, aún y conociendo eso, ya es una decisión en ese caso del presidente americano, van a adoptar ese tipo de medidas, pero yo no pienso que detrás hay una ideología per se, sino una visión sobre generar un resultado específico, en el caso americano me luce a mí que es crecimiento económico a corto plazo. En fin, pienso que dependiendo del tópico, si me voy a los temas de comercio internacional, durante mucho tiempo, si le fuese yo a llamar ideología, dominó la idea de libre comercio. Estamos abandonándonos, desviándonos de ese mundo de libre comercio hacia uno de proteccionismo. Entonces, dependiendo del área que se analice, yo pienso que uno podría describir cómo las políticas que se están implementando pues se vinculan entonces a cierta visión de cada uno de estos elementos, ¿no? Bueno, el único país, a propósito, que ha podido exhibir una eliminación de su déficit es Argentina, que lo está exhibiendo, lo está presumiendo, que ha logrado una reducción del déficit sobre la base sencilla de que cortó la emisión monetaria y que esa emisión monetaria que tenía un impacto inflacionario, al cortarla, cortó la inflación, cortó el déficit y ya viene a otra etapa. ¿Qué tú piensas de la llamada motosierra? Era lo que había que hacer. Argentina estaba atravesando por una crisis, o sea, era un paciente que estaba herido de muerte y básicamente el médico dijo, hay que amputarle la pierna porque si no va a morir. El tema era que no había anestesia y había que hacer la cirugía y el gran problema cuando no hay anestesia es que se te puede morir el paciente en medio de esta gran transformación que están haciendo. Las medidas me luce a mí que han sido las correctas. Aquí la clave, la gran interrogante es si la paz social se va a poder mantener durante más tiempo de un modo de que estas medidas puedan continuar, esta motosierra como se le ha llamado, y que no tumben a Milei del gobierno. Si él lo logra, yo creo que esto va a ser objeto de estudio por los historiadores económicos de uno de los más exitosos programas de estabilización que se hayan realizado quizás en las últimas 4 décadas. Y ojalá, y que efectivamente el pueblo argentino pueda sobrellevarlo y que terminen realizando los ajustes para que Argentina pase de ser este país que era a principios de siglo quizás la quinta economía más rica del mundo, a principios del siglo pasado, y que luego tuvo una secuencia de crisis económica que básicamente deterioró su posicionamiento y en Argentina, para que tengamos una idea, cada 4 años, 3 años aproximadamente, atravesaban una crisis durante los últimos 50. En Dominicana, fabricar una recesión es difícil. En los 80 ocurrió una, durante la época de las llamadas pobladas. En los 90 ocurrió una, durante la crisis bajo la administración del presidente Joaquín Balaguer. En los 2000 fue la crisis de Baninter y en el 2020 COVID. 4 grandes crisis en 40 años en República Dominicana. En Argentina prácticamente cada 3 años, durante los últimos 50 han tenido crisis. Entonces yo creo que estas medidas van en la dirección correcta y ojalá y que el pueblo pueda aguantarlas. Bueno, yo creo que nos ha llegado ya el momento de que hablemos de la economía dominicana, pero vamos a hacer una pausa. Retornamos en breve. Bueno, Raúl, nosotros en esta conversación con Raúl Ovalle, quisiéramos conocer si tiene esperanzas realmente de soluciones del hoyo eléctrico. ¿Qué piensa de la crisis del sector eléctrico? Y si
las iniciativas que se han anunciado, las cosas que están ocurriendo alrededor de la industria eléctrica, te dan esperanza de una recuperación de la crisis energética? Temo decir que estoy pesimista. El déficit del sector eléctrico es un reflejo de las políticas públicas asociadas a este sector que se han venido implementando y claramente uno la podría identificar como fracasadas. Tenemos actualmente a un gran gerente en don Celso Marrancini, pero posiblemente este problema puede que lo supere a la capacidad que tenga de gestionarlo hacia corto plazo. Pienso que él va a poder arreglar un poco la casa hacia mediano plazo. Creo que el diagnóstico además está relativamente claro de que el sector necesita inversiones, pero el gobierno, para mantener el déficit fiscal a raya, ha reducido las inversiones públicas. Entonces aquí tenemos esta disyuntiva donde hay recursos disponibles, pero no hay una ejecución de gasto, en general infraestructura, en particular para el sector energético, tan necesarias para controlar problemas como las pérdidas, por ejemplo, que se han venido generando. Hay un tema sin duda de gestión que se ha venido, o se manifestó durante los últimos 4 años, que seguramente bajo la gestión de don Celso se van a poder sobrellevar, pero el sector necesita recursos y el gobierno, posterior al retiro del proyecto de reforma fiscal, no tiene muchos recursos disponibles, entonces tiene esta gran disyuntiva. Y yo le agrego que además estamos expuestos a un entorno geopolítico que si ocurriese alguna intensificación del conflicto que se ve en Medio Oriente y lleva, por ejemplo, los precios del petróleo, del gas natural a duplicarlos o a triplicarlos, entonces el sector claramente sufriría bastante. Las cuentas fiscales lo sufrirían y el país también. Entonces, es lamentable, pero creo que el tamaño del problema hace o debe llevarnos a reconocer que soluciones inmediatas no vamos a tener y seguramente vamos a tener que durar 2 o 3 años adicionales antes de que podamos comenzar a ver la luz al final del túnel. El tema de la deuda, el endeudamiento. El endeudamiento público en Dominicana no es un problema en sí mismo. El problema es qué es lo que estamos haciendo con la deuda. Durante los últimos 30 años, uno prácticamente podía vincular el incremento de la deuda a incremento de inversión pública. Uno podría pensar, el Estado Dominicano en el lado del pasivo, en una hoja de balance figurativa, tenía deuda pública, pero en el lado del activo tenía inversiones, carreteras, puentes, etc. El problema post-COVID es que gestionar la crisis de COVID a través de incremento de subsidio y gasto corriente tan necesario, que fueron, por cierto, para garantizar paz social y una recuperación como ocurrió en Dominicana, llevó a que ya la deuda no solamente genera o tiene de contraparte inversión pública, sino que está cubriendo gasto corriente. Eso es un problema, es algo que se tiene que corregir. Deberíamos de retornar a esa gestión de finanzas públicas donde la deuda estaba vinculada a obras públicas. Entonces, en la medida en que esto no cambie, eventualmente los inversionistas, las calificadoras, no a corto plazo, no lo veo como un tema de corto plazo, pero a mediano plazo, largo plazo, podrían comenzar a deteriorar la perspectiva positiva que hoy tiene la República Dominicana. ¿Estaremos obligados en el 2025 a volver a discutir la posibilidad de una reestructuración fiscal? Yo creo que sí. Yo creo que no deberíamos esperar. Yo con esto no quiero decir que debería de implementarse una reforma en el 2025, pero la discusión, sobre todo del proceso de la reforma que debería de seguirse, para mí es algo sumamente importante. Una reforma bien diseñada, con todos los elementos vinculados a la parte técnica, a los elementos comunicacionales, en fin, se puede tomar entre 1 y 2 años. Entonces, mientras comencemos más temprano, mejor. Y quizás preparar al país para que hacia 2028, me luce a mí de hecho, que deberíamos tratar de buscar un acuerdo entre el sector empresarial, sociedad civil, clase política, para que hacia el 27 tengamos el proyecto armado. Porque se sabe ya
que independientemente de quién gane en el 28 va a tener que hacer una reforma. ¿Por qué no entonces ex ante tenerla lista y diseñada con el compromiso de que obviamente en un año electoral ningún gobierno va a dispararse en el pie implementando una reforma, pero si se genera ese pacto de que se diseña previamente, se pacta de que en el 28 no se pasa, sino justamente cuando concluyen las elecciones, entonces yo creo que tendríamos parte de la tarea ganada, una tarea pendiente y muy necesaria que tiene la República Dominicana. Raúl, quiero aprovecharte porque cuando algunas personas me preguntan que les sugiera algún texto con el que puedan familiarizarse con la economía, bueno, yo no soy economista y el texto que siempre me viene más a la memoria, a la cita, son las promesas por la que vivimos, de Harry Sharma, porque me parece una obra fácil para familiarizarse con la economía y escrita para, no específicamente para economistas, sino para todo el público. Entonces quisiera aprovecharte en torno de algunas sugerencias de textos que puedan ser, digamos, amigables para personas que quieran leer un poco de economía. Bueno, me ha tocado una fibra sensible porque yo tengo una gran pasión por la profesión, es muy amplia y yo diría que va a depender del interés de los lectores. Te comentaré sobre algunos elementos. Si alguien estuviese interesado en aspectos de historia del pensamiento económico, que es algo que particularmente me apasiona, yo no conozco una mejor obra que The Grand Pursuit. The Grand Pursuit se traduciría algo así como La Gran Búsqueda, de la autora Sylvia Nasar. Sylvia Nasar fue la que escribió A Beautiful Mind, la novela que posteriormente se llevó a la película, que una mente brillante, sobre el premio Nobel y uno de los padres de la teoría de juego, que ahora no terminaré recordando su nombre, pero ella ha hecho una novela extraordinaria sobre las biografías de las grandes mentes en economía, que a cualquiera que le interese esos temas, yo se la recomendaría. Si pensamos en... ¿Cuál es el título de la novela? Se llama The Grand Pursuit, La Gran Búsqueda. La Gran Búsqueda. Es una belleza porque además, en un tema que podría ser denso para algunas personas, está escrito de una manera... uno está como leyendo la novela de cómo el mundo ha avanzado a través de la visión de estos grandes economistas que contribuyeron con su pensamiento a la ciencia. Este año premiaron al profesor Daron Acemoglu de MIT, James Robinson también, y Simon Johnson. ¿Por qué progresan? ¿Por qué fracasan los países? ¿Por qué fracasan los países? Exacto. Sí. Yo recuerdo en mi época de estudiante que sus papers, los que dieron paso al libro, estaban de moda. Y de hecho Robinson visitaba en los veranos allá en la Universidad Católica en Chile, tuve el privilegio de tomar clases con él en varias ocasiones. Y ese libro es un libro interesante sobre cómo se vinculan los elementos institucionales en el marco de los procesos de desarrollo de los países. Y también es una lectura, me parece a mí, que es bastante fácil. En temas ya de macro, hay un libro maravilloso escrito por Paul Krugman, que se llama La economía de la depresión. Sí, del 2008. Sí. Fabuloso ese libro. De hecho, ese libro en realidad él lo escribió a principios de los 2000 y en el 2008 con la crisis financiera global le hizo una edición adicional e incorporó esa crisis. Pero aquellos que quieran entender... Me gustó mucho ahí cómo... el tema de la historia, de cómo surgieron los bancos, desde los tiempos de la joyería, de los joyeros. Correcto, ¿no? Y las analogías que él hace, que son extraordinarias, porque Krugman, no creo que sea muy bueno como charlito conferencista, pero tiene una pluma maravillosa, maravillosa. O sea que ahí, de nuevo, dependiendo de los tópicos, el último que yo diría, para una persona con tantas curiosidades intelectuales como tú, Julio, que creo que sería interesantísimo, es uno escrito por quien para mí es el economista más importante de todos los tiempos, John Maynard Keynes. Él escribió un libro que se llama Ensayos Biográficos, donde él retrata perfiles de personas con las que él interactuó.
Churchill, por ejemplo, hace un ensayo interesantísimo. Él habla de todo lo que fue el proceso ahí de la paz de Versalles, porque él participó como parte de la delegación de los británicos, y entonces tiene también ensayos sobre economistas. Y la verdad es que Keynes es una pluma también extraordinaria, y ese libro es un portal a su mente, que es de verdad fascinante, y pienso que podría ser de tu interés. Bueno, Raúl, la verdad es que agradecemos mucho esta oportunidad, esta conversación que hemos sostenido, que hemos podido sostener contigo. ¿Cuántas escuelas económicas tenemos en el país? ¿Cuántas escuelas de economía? A ver, INTEC tiene una escuela de economía muy, muy buena. Ahí tengo un amigo querido que la dirige, Richard Medina. Nuestro amigo Magín Díaz dirige la Escuela de Economía de Pucamaima. Hay también, vamos a decir, fundaciones que dan maestría y dan clases y demás, también muy importantes. Hay algunos amigos del Banco Central que dirigen. La Universidad Católica, según yo recuerdo, también tenía una. Entiendo que en UNIBE también tienen una escuela, pero es como más de negocio. No te podría precisar el número exacto, pero yo sé que bueno, la UAS obviamente tiene una histórica escuela de economía, pero deben de haber, yo creo, por lo menos seis centros donde se prepara en economía en República Dominicana. Bueno, la verdad es que ha sido exquisita, como siempre, esta conversación. Así es que muchas gracias a Raúl Ovalles y reiterarles, señores, todos ustedes, que tengamos un buen año 2025 con todos sus desafíos, pero buen año para todos. Muchas gracias. Gracias.